Ahí le Vamos. avisamos. Bien, empezamos entonces el compartir el tema del día, que es un tema que te tiene que dar respuesta, porque cuando yo empiezo a hacer algunas temáticas, le pido a Dios que por favor me muestre las necesidades de cada uno. Y principalmente la idea es dar una temática que les permita a ustedes ser edificados y dar respuesta sobre todo a los problemas que están viviendo en el momento. Entonces, ¿cuál es la idea de fondo? Que ustedes vayan siendo edificados en esto. Entonces, la temática de libertad y descanso en el viento del Espíritu. Así titulé el tema de hoy día. Entonces, vamos a tomar una parte de la conversación que tiene Jesús con Nicodemo, una parte, la temática de Nicodemo, de nacer de nuevo, ya la hemos visto otras veces, pero hay una revelación que entrega Jesucristo en esa conversación que tiene con Nicodemo que normalmente nosotros la leemos, pero no profundizamos mucho más. Y dice la Biblia en Juan 3, 7, 8, dice, dice 7, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo, tema que ya hemos visto. Dice, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es, nació del Espíritu. Eso está en la versión Reina Valera. La hemos leído muchas veces, pero aquí hay una tremenda revelación, grandísima, para obtener la tranquilidad y la libertad en el día a día. Porque la gente vive estresada, vive muy agobiada, y muchos creyentes viven sobre agobiados, porque el sistema del mundo lo ha pillado. Entonces, vamos a leer una versión de castellano, se llama, y dice, esto es como el viento, que lo oye soplar, dice, que lo oye soplar, pero, dice, no sabes, eh, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Tampoco sabemos cómo actúa el Espíritu en quienes nacen a la nueva vida que de Él procede. Y tampoco sabemos cómo actúa el Espíritu en quienes nacen a la nueva vida que de Él procede. Eso no sabemos. Entonces, vamos a empezar a encarar el vientre. Una pregunta que es absolutamente necesaria que nos hagamos es, ¿por qué una gran cantidad de las personas que dicen ser creyentes en Jesucristo viven en una preocupación, que lo que es una ocupación previa a los hechos? Hay gente que pasa muchas horas pensando en lo que podría suceder, en lo que podría ocurrir, sin tener la más mínima tranquilidad. Viven preocupados porque preocupado es una ocupación previa a los hechos. No es que estén ocupados buscando una solución a algo, sino que están preocupándose. Es una ocupación previa. Hay mucha gente que pasa noches enteras sin dormir, sin saber qué hacer. eh, y es lo que es lo que la persona tiene que empezar a mejorar porque termina despertándose con una condición muy, muy, muy eh, cansada, agobiada, incluso muchas veces, eh, tengo un poquito que estoy dando la respuesta a uno de los hermanos que me está preguntando algo, ¿ya? ¿Cómo no se puede conectar? Eh, Entonces viven afanados en una preocupación previa. Y yo lo he visto mucho. Yo también he sido parte de eso. Por eso en esta situación de cosas que vivo, mi enfoque en las cosas han cambiado conforme a la palabra de Dios, no conforme a mis pensamientos ni a mi sabiduría. Dice, en un afán por alcanzar el resultado deseado tienen un gran desgaste físico y emocional realizando todo tipo de acciones que lo lleve a su meta. Tienen problemas, tienen desafíos, tienen situaciones que no pueden controlar y pasan muchas horas tomando lo que decimos nosotros caldo de cabeza, preocupándose. Algunas veces se anticipan a hechos que ni siquiera han ocurrido. Por eso viene la preocupación, y si pasa esto, y si pasa aquello, no ha pasado nada, pero ya hay una ocupación previa que atormenta, porque los escenarios son múltiples y hay uno solo que es el ideal para ellos, para ellos.
no significa que sea el mejor, el ideal para las personas que están en eso. Entonces hay una cosa fuerte. ¿Por qué una gran cantidad de personas que dicen ser creyentes en Jesucristo viven en una preocupación permanente por el presente y el futuro de sus vidas? No hay descanso. Entonces la vida abundante que Jesús prometió no se manifiesta. Siempre están atormentados a todo esto tiene muchas cosas. Tienen situaciones familiares, situaciones económicas, situaciones laborales, son amplias los desafíos que se emplean y es muy tormentoso tener que enfrentar esto. Entonces vamos adelante. Muchas veces los creyentes cansados y agobiados al no ver los resultados que esperan obtener enferman a causa del estrés desmedido. ¿Por qué hablo de estrés desmedido? Porque nosotros debemos tener poco estrés, porque si no andaríamos lacios. Estrés es la tensión. Tensión necesitamos para hacer las labores diarias. Pero cuando hablamos de sobreestrés, la gente habla de estar estresado. O sea, estresados debemos estar en la justa medida, porque si no, no podríamos realizar nada. No puedo andar como suelto, relajado. Usted no puede hacer una actividad como si fuera gelatina. Tiene que tener un poco de estrés. Pero el estrés que es necesario para trabajar. Pero aquí no estamos hablando de un estrés necesario para trabajar, estamos hablando de un sobreestrés, una sobrefuerza que se está generando y que causa mal, enferma. Entonces muchas veces los creyentes cansados y agobiados al no ver los resultados que esperan obtener, enferman a causa del estrés desmedido, porque este sobreestrés debilita su defensa, según lo llaman los médicos. Dice, bueno, mientras más preocupado esté, mientras más agobiado, a todo esto, apenado incluso, esto te produce condiciones necesarias para que tú enfermes. La falta de esperanza en el futuro, en esta tierra, al igual que la falta de propósito de vida, dos factores hacen que los creyentes tienen la pérdida del sentido de la vida, que lleva a la depresión, en los casos extremos al suicidio. Como una persona creyente que tiene a Jesucristo, que es un manantial de esperanza, que tiene palabras de vida, empieza a caer en esto porque realmente no pone atención a las palabras de Jesús, no entra en un compromiso con el Señor. A todo esto, vuelvo a decir, la lucha entre tu voluntad y la voluntad de Dios, eso es permanente. Mucha gente que dice ser creyente no ha rendido su voluntad al Señor ni ha puesto su vida completa en la confianza en Dios. Siempre hay un acto de voluntarioso de decir, bueno, esto lo llevo a mi manera. Mira, yo quiero que nos queden cosas claras. Claro, no se trata aquí de abandonarse a una fe completamente pasiva. No, tú tienes que hacer tu actividad diaria como algo normal, trabajar y enfrentar los desafíos y ver qué soluciones encuentras. Pero cuando esto se enfrenta con una muralla de que es imposible resolverlo, aquí hay dos cosas. O sea, tienes que confiar en que Dios tiene el control de tu vida, que tiene el control de tu vida. Ahora, voy a también a hacer una aclaración. Cuando tu vida está desastrada por un montón de decisiones malas que tomaste, y no tienen que ver con decisiones malas desde el punto de vista humano, sino que abiertamente fueron contra Dios, o no seguiste los consejos de Dios, o los mandamientos de Dios, ahí la vida se te tiene que ordenar alineándote con Dios y poniendo tu confianza en Él, alineándote con Dios. Muchas veces el alinearse con Dios conlleva decisiones que a lo mejor no te van a gustar, o conlleva sacrificio, o conlleva consecuencias de restricciones, de cambio de vida. Y hay personas que no lo quieren hacer. Muchas de las situaciones de sobreestrés que tienen los hermanos radican dos elementos fundamentales, porque viven una vida de desobediencia a los mandatos de Dios, o porque viven una vida de falta de fe en el Señor, no han puesto su vida en la mano de Dios, siempre tienen el control. Entonces aquí cuando tú entregaste tu vida a Cristo, por eso dice que un nuevo nacimiento significa que esta nueva criatura tiene un enfoque diferente al anterior. Muchas veces esta nueva criatura es raquítica en el creyente, mientras el viejo hombre es fuerte. El texto de Juan 3 corresponde a una parte de un diálogo entre Nicodemo y Jesucristo, que ya antes hemos estudiado, y que por ahora
Solo hablaremos de esta declaración de Jesucristo. No vamos a meternos en cosas mayores. Ya hemos hablado de ese diálogo que Nicodemo llega de noche para que no lo vean y le pregunta a Jesucristo sobre que le dice que reconoce que él es un maestro y empieza a hablarle sobre la vida eterna y bueno, todo eso ya lo hemos visto. Yo quiero detenerme en este punto específico del diálogo que tiene Jesús con Nicodemo. Entonces, el viento sopla, dice Jesús, primero dice, no te maravilles que, es necesario, que te he dicho que es necesario nacer de nuevo. Y Nicodemo inmediatamente, como lo haríamos cualquiera de nosotros, porque es re fácil, hacer un análisis desde el punto de vista que yo estoy parado, porque si yo me pongo a analizar desde el punto de vista que yo estoy parado, el análisis que puedo hacer y crítico a la actitud de Nicodemo es re fácil. Es sumamente fácil. ¿Por qué? Porque estoy aquí en la vereda de los hechos. Pero a lo mejor hubiese tenido la misma actitud de Nicodemo cuando Nicodemo dice, bueno, ¿cómo vuelvo a vientre de mi madre? O sea, Nicodemo está planteando eso, que es algo medio lógico, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que, que en el caso de Nicodemo, eh, lo que él razona, porque está usando su razonamiento mental, sus pensamientos, su razón, es lógico. Es decir, ¿cómo voy a volver a mente mal? Pero no tiene un razonamiento espiritual, porque aún no ha entrado en el punto espiritual, porque no es una persona nacida de nuevo. Entonces, en un momento dado, de ese diálogo, Jesús dice, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, más ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que nació del Espíritu. Entonces, cuando Jesús nota la confusión de Nicodemo, que está asociando al nuevo nacimiento, entonces va y lo lleva a la parte espiritual. Entonces, vamos a centrarnos en esto porque es la clave para dar una solución bíblica a la pregunta planteada anteriormente. ¿Qué pregunta es por qué muchos creyentes viven una situación de agobio, de sobreestrés, de condiciones bastante tristes? Bueno, vamos a recordar la pregunta, porque ¿por qué una gran cantidad de las personas que dicen ser creyentes en Jesucristo viven en una preocupación permanente por el presente y el futuro de su vida? Agobiados. Entonces, el encuentro con Jesucristo lleva en sí, nosotros, cuando nos encontramos con Jesucristo, dos actos de fe, hay muchos más tal vez, pero yo voy a decirme dos actos de fe, que son uno primero que el otro, no se dan simultáneamente, uno primero y después el otro, porque para que se dé el otro, para que sea el segundo, es necesario que se haya dado el primero. El primero es creer que Él es, creer en Él. Lo primero que tenemos que hacer es creer en Él. Y el segundo, creerle a Él. Son dos elementos básicos. Creer en Él nos lleva eh, a creer que Jesucristo vino del Padre y que es el Salvador del mundo y que es todo lo que el Evangelio plantea. El primero nos lleva a obtener la salvación de nuestra alma y que nuestro nombre quede inscrito en el libro de la vida, asegurando que seremos resucitados de entre los muertos. Entonces Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Es una promesa ciertísima que tú la tienes que recibir por fe. Si tú crees en Jesucristo, aunque un día mueras, seas sepultado, tu cuerpo desaparezca y tus huesos también en un tiempo, dice Jesús que aunque estés muerto, tú vas a vivir. El que cree, si tú has creído en Jesucristo, eres parte de la resurrección a vida, porque hay una resurrección a muerte de los condenados. Entonces, lo primero que de estos dos actos es creer en Él. Y después viene el más difícil, es creerle a Él. Bueno, los dos son actos difíciles, ¿verdad? El segundo acto de fe es dinámico. Siempre frente a un nuevo desafío, es dinámico. Porque muchas veces te vas a enfrentar a la disyuntiva de obedecer el mandato de Dios o obedecer tus propios deseos o hacerle caso al mundo. Y eso siempre está cambiando porque siempre son nuevos desafíos. El segundo acto de fe es dinámico, siempre es un desafío nuevo y se debe ejercer todo el tiempo de nuestra peregrinación en esta tierra, pero que a los creyentes les es difícil ejercer por la lucha, constante entre la voluntad de Dios y su voluntad. Nosotros no rendimos la voluntad de Dios, por eso la ofrenda más grande que tú le puedes ofrecer a Dios no es dinero, no es servicio a Él, no es
digamos, leer la Biblia, eso es rendir tu voluntad. La voluntad es algo que se pone en el altar. Lamentablemente se puede retirar. Y hay mucha gente que pone su voluntad a los pies del altar y dice, Señor, yo rindo mi voluntad a ti y lo que tú quieras para mí, eso hago, lo que tú digas que yo tengo que hacer, conforme a tu palabra lo haré, y están llenos de buenos propósitos. Pero cuando son apretados por la vida y por las circunstancias, dejan de actuar conforme a la voluntad de Dios, dejan de buscar la voluntad de Dios para ejercer su propia voluntad en la forma de responder a la adversidad, a las circunstancias o a su propio deseo. Entonces la voluntad, el acto más grande de ofrenda que tú puedes entregar a Dios es ofrendar tu voluntad. Pero no es algo, es algo que queda en el altar ante la presencia de Dios, que muchas veces se retoma. Y es lamentable, porque empieza el desastre en la vida de las personas. Muchas veces creemos que la mejor solución a nuestro desafío la tenemos nosotros y no Dios. Ni siquiera le preguntamos a Dios. De hecho, nuestra vida una vez es tan independiente, tan rebelde, que cuando enfrentamos algo que hacer, ni siquiera tomamos un tiempo a decirle, Señor, ¿qué piensas tú de esto? Empezamos a orar inmediatamente. Ahora, no se trata de que tú vas a ir a comerte un plato de comida, Señor, ¿quieres tú que sea la voluntad? No, la voluntad tuya que lo comas. No, las actividades normales a diario son normales. Son cosas que tienes que hacer. Tú lo que puedes hacer es agradecerle a Dios por lo que te ha dado. Hay cosas que son normales. Cuando tú vas a tu trabajo, tú no dices, Señor, tú es tu voluntad que yo vaya a trabajar. Dios quiere que tú hagas tu actividad normal. Hay cosas que son de la actividad normal. Pero estamos hablando de los desafíos. Cuando hay cosas que son desafíos, que son cosas decisiones que van más allá de la actividad diaria, que son cosas que tenemos que hacer. No siempre, la mayoría de veces no entramos en contacto con Dios. Ya empezamos a generar soluciones y respuestas. Vuelvo a insistir, esto no tiene que ver con la actividad diaria y normal, porque eso no cuaja, eso sería ya que rayaríamos en un fanatismo que no tiene sentido y que el mismo Dios juzga, sino estamos hablando de decisiones importantes, muchas veces económicas, emocionales, sentimentales, laborales, que tenemos, y etcétera, que tenemos que tomar y que son trascendentes y que pueden afectar toda nuestra vida y nuestra relación con Dios. Entonces, muchas veces debemos tomar muy en serio esto, muy en serio. Muchas veces nos metemos en situaciones complicadas porque no hemos consultado la voluntad de Dios, ni estamos bajo su paraguas protector. Oramos buscando apoyo de Dios a nuestros planes y soluciones, y no queremos someternos a la solución que nos da. Muchas veces nosotros le pedimos a Dios que bendiga nuestros planes, que es algo aberrante, casi pecaminoso. Te- no me estoy poniendo en la posición de usted allá, yo acá. No, yo también me incluyo en esto. Que muchas veces entramos en una actitud donde le decimos, Señor, este es mi plan, bendícemelo. No, espérate un poco. No esa es la idea. Es la idea de Pablo rumbo a, digamos, a Damasco, encuentro con Jesús. ¿Qué es lo que dice Pablo? ¿Qué es lo que quieres que haga, Señor? ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga, Señor? No lo que yo. Esa es una pregunta que debíamos hacernos permanentemente, pero que no está en nosotros. Tenemos que crear una disciplina, una acción, una comunión con Dios para decir, Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? Y también quiero decir algo importante. En este caminar diario de la vida, muchas veces hay cosas que no están dando resultados, que nos están dando como uno quisiera que se dieran. Por lo tanto, algunas veces queremos forzar la cosa y algunas veces Dios mismo está deteniendo ciertas cosas porque nos van a perjudicar. Pero en nuestro país dice, bueno, esto no tiene por qué estar pasando. Pero no le preguntamos a Dios por qué está pasando. Porque Él nos puede decir claramente que Él está deteniendo esto. Muchas veces Dios ha detenido cosas en mi vida que han sido una tremenda y enorme bendición para mí, al cual agradezco enormemente al Señor. Porque si hubiesen dado las cosas como yo hubiese querido, esto hubiese sido un desastre. Hubiese sido un verdadero desastre. Pero, entonces, oramos buscando
apoyo de Dios a nuestros planes. Esto se da a forma personal y la iglesia se da más todavía. Y soluciones. Y no queremos someternos a la solución que Él nos da, que muchas veces no coincide con lo que queremos y que siempre el tiempo demuestra que fue la mejor solución. Aunque en un principio no la entendamos. Cuando tú entras a ser parte de Dios y Él, y al del reino de Dios, y has puesto el control de tu vida ante Dios, tienes que entender que Él es sabio, todopoderoso, Él es omnisciente, lo sabe todo, y Él tiene claro qué es lo mejor para ti. Por eso, y es interesante, porque nos obliga a ejercer algo que para Dios es muy importante, acto de fe. O sea, lo que está pasando, lo que está ocurriendo, no me beneficia en nada. Siento que las cosas están empeorando, pero si Dios dice que Él tiene cuidado de mí, debo confiar que lo que está ocurriendo está bajo el control de Dios. Son actos de fe, y los actos de fe se ejecutan no cuando las cosas se dan muy bien, sino en medio de la adversidad. Cuando las cosas se dan contrarias, donde yo tengo que creerle a Dios, aunque todo se vea negro. Y ahí donde nos golpea el salmo, po. Tanto que lo recitamos, aunque ande en valle de sombras de muerte, no temeré mal alguno, tu alto, callado, todo eso que recitamos, que suena re lindo en palabras, hay que ejercerlo ahora en hechos. Entonces, esto es bien complicado para todos nosotros. Para enfrentar los avales de este mundo, Jesucristo entrega una variedad de respuestas, como por ejemplo, trabajar no por la comida que perece, sino por la comida que da, que el día eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará. Entonces Jesús dice, tanto que te afanas por qué comer, y por qué beber, y por qué vestir, y dice, tu Padre sabe que vienen de esas cosas y os dará. Pero trabaja por la comida que no perece, o sea, ¿qué es lo que está diciendo? Pues por ambas tenemos que trabajar. Lo que está diciendo es esfuérzate, ríndete, desgástate, entrégalo todo por aquello que es la comida espiritual, por aquello que es de Dios. Por eso la Biblia dice, busca primero el reino de Dios y su perfecta justicia. ¿Qué está diciendo? Métete con Dios primero y después por este mundo. Porque Dios está velando por lo que tú necesitas de este mundo. Entonces, cuando Jesús habló, que el que cree en mí, aunque esté muerto, dirá, te está diciendo, no temas a la muerte te va a llegar en cualquier momento, yo un momento lo voy a permitir, como lo que pasó con este joven, te voy a permitir y te vas a morir. Pero tú tienes una seguridad completa que tú, aunque estés muerto, vas a vivir. Y eso debería ser un punto de libertad, porque la Biblia dice que durante mucho tiempo, por temor a la muerte, el diablo nos tuvo esclavizados, porque no sabíamos qué pasar, no sabíamos lo que iba a ocurrir, no sabíamos lo que iba a pasar cuando murieran, pero ahora tenemos la certeza absoluta que nuestros nombres están escritos en el libro de la vida, y Pablo dice, yo sé en quién he creído, y es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. O sea, nosotros tenemos que saber en quién hemos creído. Jesucristo es el Señor, Jesucristo es Rey, Jesucristo es Todopoderoso, y Él ha prometido que el que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá, y yo le creo a Jesús. Entonces, la muerte deja de ser un problema. No significa que tú andes en la vida haciendo un montón de tonterías y poniéndote en peligro de una manera que no corresponde, no. Estamos hablando de que vamos a caminar en la confianza en Dios y no con temor a la muerte para cuidarnos, no. En la confianza, un día nos va a pillar. Entonces, trabajar por la comida. Entonces, yo, por el temor a la muerte, muchas veces tengo que aceptar cosas que eran totalmente inmorales, totalmente corruptas. Por ejemplo, si alguien me dice, mira, si tú no haces esto, que es contra Dios, yo te mato. Bueno, mátame. Yo sé en quién he creído. Muchas veces esas cosas han desarmado muchos bandidos. No sé. Yo sé en quién he creído. Y tú no me vas a obligar a que yo falte a Dios. Pero pastor, esos extremos, ¿cómo que extremos? ¿Acaso no hicieron eso los tres muchachos allá en Babilonia, que estaban dispuestos a morir, que a complacer y pecar contra Dios? ¿Que acaso no hizo eso José cuando no se arrodilló ante el faraón? Con la expuesto a ser muerto, porque no, porque sabían en quién han confiado. Esos tres muchachos dan un ejemplo tremendo de fe. Y dicen, bueno, no vamos
hacerle. Por lo tanto, cuando tú estás comprometido, cuando tú has perdido el temor a la muerte y sabes que tu vida está en la mano de Dios, tú vas a agradar a Dios, aunque tenga amenazas. Por eso digo que es importante la libertad que Dios nos da. Y bueno, eso yo lo estoy diciendo aquí. Muchas veces, ay, pero ¿qué va a pasar con mis hijos y todo? Es que ahí viene la confianza absoluta en Dios, hermano. Viene la confianza y de repente y tú vas a escuchar las voces familiares, no puedes ser tan irresponsable. El asunto es que el diablo va a usar cualquier cosa para que tú no seas fiel a Dios. Pero para hacer esas cosas, para tomar esa decisión, hay que estar fuerte interiormente también. ¿Y quién de vosotros podrá mucho que se afane a añadir a su tronco? O sea, dice, el afán no te va a llevar a cambios importantes y trascendentes. El único que produce cambios importantes y trascendentes es Dios. Entonces, el Señor da una serie de una variedad de respuestas. Yo puse un par de ejemplos más, donde Dios te dice, mira, yo voy a estar preocupado o voy a estar atendiendo lo que a ti te preocupa. ¿Eh? Sé como el viento, y lo vamos a ver. Entonces vamos a entrar al texto básico, ya para ir cerrando, porque dimos el contexto de por qué queremos llegar a esto. La gente agobiada, la gente complicada, las personas, porque no solamente basta con creer en Dios y creerle a Dios. Ahora, ¿qué tenemos que creerle a Jesucristo? Esto que va a decir ahora. Dice, no te maravilles que te dije, no es necesario hacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido mal, ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que nació del Espíritu. O sea, toda persona que nació del Espíritu es como, tiene una semejanza o actúa bajo las mismas condiciones que actúa un viento, del efecto del viento. Siente el efecto del viento cuando actúa. No tiene idea de dónde viene. De hecho, es muy interesante porque muchas veces estamos tratando de hacer algo y necesitamos saber la dirección que toma el viento, ¿verdad? Tiramos un poco de tierra para aire, para ver para dónde se va la tierra, o hacemos cualquier cosa, y muchas veces, nada, va para allá, y de repente va para acá. El viento es confiable. Voy a leer la versión de Castilla. Esto es como el viento, que lo oye soplar, pero no sabe de dónde viene ni a dónde va. Tampoco sabemos cómo actúa el espíritu en quienes nacen a la nueva vida, que de él procede. ¿Qué es lo que hace el espíritu? No lo sabemos. ¿Cómo actúa? ¿Cómo va a guiarnos? El creer en Jesucristo y recibirle conlleva un nuevo nacimiento, que Jesucristo explica muy bien a Nicodemo. Pero en este contexto, Jesucristo tiene una revelación que es la clave para responder a la pregunta: ¿por qué muchos creyentes viven cansados en el alma y agobiados? Jesucristo enseña que todo aquel que nació del Espíritu vive una vida que se asemeja a la forma en que el viento se percibe. El viento es un movimiento de una masa de aire completamente invisible, no lo vemos a los humanos. A no ser, no, el viento, lo otro sería que echara humo, no, eso es un aditivo, está hablando del viento, masa de aire, el mismo aire que respiramos, el mismo aire que podemos mover con la mano, el mismo aire que levanta un volantín, una serie de cosas. El viento es como un movimiento es un movimiento de una masa de aire completamente invisible al ojo humano y que constantemente está cambiando de dirección, por lo cual lo podemos sentir en nuestra piel, pero la mayoría de las veces no sabemos de dónde viene, por sus cambios constantes de dirección, y tampoco sabemos en qué dirección seguirá. Extraordinario. El viento es así. Yo estoy hablando de viento, ni siquiera estoy hablando de una tormenta, eso ya es más fuerte. Estoy hablando de cosas, el viento que sopla tu cara, el viento que algunas veces en algunas partes es tan fuerte que casi apenas nos impide caminar. Bueno, nos permite caminar. El viento es así, va cambiando constantemente, y de repente yo digo, tiramos hacia el aire, y va para allá, volvemos a tirar y cambiar la dirección. Algunas veces estamos curando un volantín, ya para allá está viendo, y de repente la cosa cambia, el volantín no. Bueno, es así, el viento es dinámico, está cambiando, no sabemos. Entonces dice aquel que nació no son formas de semejante a la forma del viento. No sabe lo que va a pasar, qué va a hacer Dios, pero sabe sí que lo que va a pasar es lo mejor, que Dios va a sacar las mejores respuestas, las mejores cosas, y eso le va a permitir vivir en libertad. Jesús enseña que aquel que es nacido del Espíritu debe confiar que cada aspecto de su vida está en la mano de Dios y que aunque debe esforzarse, no debe atormentarse por el control de los resultados, ya que en la
dinámica del Espíritu, ese traerá y ejecutará la mejor acción para nuestra vida y que aparecerá sin que hayamos podido darnos cuenta cómo se gestó. Mientras nosotros estábamos gestando, Dios ya tenía la solución a la respuesta. Entonces, cuando confiamos en Dios, entonces ahí está. Lo que muchas veces muchos de ustedes me han dicho, el vivir el día a día, cosa que comparto también con ustedes. El vivir el día a día, ¿qué significa eso? Que está muy de moda eso de vivir el día a día. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Significa que yo, o sea, no significa como vivir despreocupado, no estoy hablando del punto de vista de vivir día a día como ve el mundo, sino la confianza absoluta que en el día a día Dios está conmigo, que tiene propósito. Pero yo vuelvo a insistir, esto no significa abandono como persona. Yo no me voy a abandonar como persona. Yo no me voy a abandonar. Voy a hacer lo que tengo que hacer, lo que me corresponde hacer como persona. Trabajar, pegar por mi familia, amar, cuidar, cumplir, respetar a mis padres. Todo lo que tenga que hacer, que es normal de la vida. Aquí estamos hablando de cuando nos enfrentamos a grandes desafíos o cuando nos enfrentamos a cosas que no sabemos. ¿Cómo va Dios a resolver esto? Yo voy a seguir a Dios. De repente pasan cosas. Y es interesante porque en lo mío, yo tenía todo listo a empezar a edificar y ocurre lo que está ocurriendo. Bueno, me molesté un poco, me afectó un poco y dije, bueno, Dios, por alguna razón, cada vez, y se lo digo como testimonio, cada vez que estoy enfrentando una adversidad o algo que no puedo seguir adelante, sé que Dios por alguna razón está haciendo eso. Y muchas veces ha sido así, hermano. He visto la mano de Dios salvándome la vida este último tiempo. La vida, hermano. Yo vi la mano de Dios en el choque, he visto la mano de Dios en varias cosas que me han estado a punto de ocurrir, donde Dios ha impedido que yo siga adelante en mi deseo. Entonces, hay que empezar a creer que Dios tiene lo mejor para nosotros. Y vuelvo a insistir, no confundir cosas que debo arreglar y alinearme con Dios porque he vivido fuera de su dirección, sus mandamientos, he tomado decisiones que son completamente ajenas y que estoy sufriendo las consecuencias de eso. Entonces, en esa situación de consecuencias, también tengo que tomar decisiones y también tengo que aprender a confiar en Dios. Pero la primera decisión que debo tomar es alinearme con Dios, empezar a cumplir sus mandamientos. Y eso ya de por sí va a traer bienestar a mi vida. Pero, como debo caminar y como sé que mucha gente está enferma, porque vive una vida de preocupación, muchos creyentes viven preocupados. La paz, el descanso y la libertad que esta confianza nos proporciona es invaluable. La paz, el descanso y la libertad. Cuando tú empiezas a entender que Jesús tiene el control de tu vida y que tú vives como el viento que sopla, están pasando cosas que tú no puedes controlar, que se dieron, que no las provocaste tú, y tú dices, bueno, Dios está haciendo algo. No sé lo que está haciendo, pero sé que es lo mejor para mi vida, y yo me alineo con Él, ¿verdad? Entonces yo digo, bueno, no pude seguir adelante, intenté lo que tenía que hacer, intenté todo, entonces ahora veo que hace Dios, ¿verdad? Confío, porque el viento sopla donde quiera que viene, ¿verdad? Y ahí está. Hay cosas que son producto de tu esfuerzo y trabajo, que tienen que ser, pero hay otras donde ya no lo has intentado, sin resultado. Entonces recuerda que el viento del Espíritu no ha dejado de soplar a tu favor, pero este no siempre te puede mostrar lo que ha hecho cuando tú estás actuando. No se puede. Tú sigues forzando soluciones que no te agarran. Hay personas que te miran tan frustradas y creyentes porque no se dieron las cosas y empiezan a pelearse con Dios. Dios, ¿por qué no me contestaste la oración? ¿Y por qué? Porque ellos están impidiendo que Dios les bendiga sus planes. Quiero decirte una cosa. Dios es soberano. No es tu empleado. No es tu, digamos, siervo. Tú eres siervo de Dios. Entonces, no, es que tú no voy a contestarte la oración. Es que yo tenía algo mejor para ti. Por eso dice, el viento sopla donde quiera que viene. Y dice, no hay sueño, ni sabe de dónde viene, ni hacer todo aquel que nació en el Espíritu. Una confianza. Yo no sé lo que está pasando, siento el viento que está soplando. Y no es en la dirección que yo creía y que yo quería. Pero está soplando.
Entonces hay esas peleas eternas que tiene la gente con Dios, porque Dios no hace lo que ellos quieren, o no da la solución. En vez de decir, Señor, yo no sé qué solución tiene, empiezan a reclamarle a Dios. Incluso hay algunos que se ponen rebeldes, y hay algunos que incluso prácticamente blasfeman contra Dios. Porque Dios no hizo lo que ellos quisieran. Cuando tú aceptaste a Jesucristo, pusiste tu vida en las manos de Él, de tal manera que tú crees que lo que Él tiene para ti es lo mejor, es lo mejor. Y ahí es donde hay que empezar a vivir en esas circunstancias. Yo le doy gracias a Dios que algo estoy avanzando en eso, algo, y que me ha sido muy descansador para mí. Porque de repente tengo que, bueno, voy a hacer esto y esto, como dice Dios, que y se frustran porque ocurre algo que tengo que, ya mi madre me llama, que cosa que le bendigo mucho, mira me pide algo, mis hijas me piden algo, y tengo que suspender todo lo que yo tenía planeado. Y se hace, porque Dios piensa que esto es mejor. Hay cosas que las tengo atrasadas y, bueno, y no las he podido hacer, porque Dios, por alguna razón, antes reclamaba y me molestaba con la gente. No, yo ahora he entendido que por alguna razón están pasando las cosas. Por alguna razón que Dios sabe, porque he puesto mi confianza en Él. Oye, que esto es urgente. La urgencia las pone Dios. No, no, no. Porque yo tengo mi vida en la mano de Dios. El que quiere en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y dice, sé como el viento. Pues la paz, el descanso y la libertad que esta confianza nos proporciona es invaluable. No se puede valorar ni pagar. Hay cosas que son producto de tu esfuerzo y trabajo, que tienes que hacerlo, pero hay otras donde ya has intentado resolver sin resultado. Entonces recuerda que el viento del Espíritu no ha dejado de soplar a tu favor, pero este no siempre puede mostrar lo que ha hecho cuando tú estás actuando. Mi querido hermano, dejo de compartir y voy a parar la grabación, ¿eh?